aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Sí, quitamos de todo. Tenemos una oración y meditamos en la palabra. Señor, estamos en tu presencia y tú nos conoces. Pedimos que para poder verte, Señor, en esta mañana, que tú limpies nuestros pies. Padre, que no es porque nosotros lo merezcamos, pero porque tú así nos lo has ofrecido y aún nos lo has requerido, de que nuestros pies los laváramos frecuentemente, porque somos tan humanos, tan imperfectos, que parece que supuramos imperfección y a veces falta de santidad. Y pedimos que nos bendigas a la hora de meditar en tu palabra en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, he comenzado el mensaje en esta mañana con una introducción de quizás dos de los hermanos cantantes que más bendición me son a mí personalmente. Aquí cada uno tenemos nuestros gustos, pero por las letras de sus canciones, por el sentir que transmiten, tanto cuando cantan alegres como tristes, o sea, no tristes, perdón, pero un poco más reflexivo, pues realmente me son de bendición, me refrescan. Pero tengo un problema profundo y una tensión grande en el corazón. Porque me da la sensación que a veces, no por ellos, ni por el ministerio que hacen, pero por nosotros, convertimos a ese hermoso ministerio en un mecanismo de respiración artificial. ¿Por qué? Porque nosotros nos meteríamos en un concierto como ese y sentiríamos la presencia de Dios, vamos, en una forma, y mi pregunta es la presencia de Dios? O sea, no importa cómo te acerques al concierto, no importa si has orado antes,
En ocasiones, tristemente, no importa si vives en pecado en casa, cuando llegas a un concierto donde hay 20.000, 30.000 personas y estás escuchando esa música en ese momento, en ese instante tu corazón parece que explota. Y en ese momento, pues te arrepientes de todo, te entregas al Señor, pero otra vez la pregunta, ¿es eso la presencia de Dios? Si funciona este cacharrito, esta vez creo que no. A ver, siguiente, eso es. ¿Cuántos de esos elementos que vemos en el concierto, en ese caso de Jesús Adrián Romero y Marcela Gándara, cuántos de esos elementos se repiten cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel con sus pies atados en grilletes y estaban alabando al Señor? Y estuvieron tan llenos del Espíritu Santo que hubo un terremoto. Y sacudieron y se abrieron las puertas de la cárcel. Y una persona como un carcelero se convierte. No tenían ni guitarra eléctrica, ni batería, ni bajo, ni nada. Cuando el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo le prohíbe dar testimonio y luego va y predica, y cuando escribe a los Corintios dice, porque con gran angustia y aflicción estuve entre vosotros, que hasta tal punto que dice en Hechos capítulo 18, que un ángel del Señor, el Señor le dijo, Pablo, predica y no temas porque tengo mucho pueblo aquí. Es que, ¿qué le pasa a Pablo? ¿No estaba lleno del Espíritu? ¿Qué diferencia hay entre un Pablo sufriendo, siendo apedreado, estando solo o con 4 o 5 creyentes, intentando alabar a Dios, y un concierto de 30.000 personas? ¿Entendéis lo que quiero decir? En esta mañana me gustaría tratar lo que es la vida práctica de vivir en el Espíritu. Y lo que quisiera es preguntarle al apóstol Pablo qué él nos puede decir. Porque una cosa es lo que yo siento. ¿Sabes? Nosotros a veces podemos tender a estar en la cultura del espectáculo, de este concierto. Y en un sentido, si fuéramos a una iglesia donde tienen una música maravillosa, energética a veces, de oración, de adoración en otras, donde hubiera pues un montón de personas, vamos a decir 5.000, o ya no tanto, vamos a poner 1.000 para ser modestos aquí en España, ¿no? Madre mía, nos pondría las pilas. Y otra vez la pregunta, ¿es eso la vida en el Espíritu? Yo creo que debemos preguntarle a Pablo, porque no sabemos nada si no está escrito en la Escritura. Nosotros podemos decir qué es lo que a nosotros nos gusta más, está claro. Nosotros podemos decir qué es lo que a nosotros nos satisface más. Pero otra cuestión es si esas emociones tan intensas que yo siento es por la presencia del Espíritu de Dios, o por un momento que puede ser absolutamente legítimo, pero solamente emocional. Esa es la pregunta que le quiero hacer a Pablo en esta mañana. Porque vivimos en un tiempo, hermanos, que ya lo espiritual no es tan alejado del mundo. No vivimos en la época materialista, donde el mundo decía que a menos que no vea, sienta, toque, no existe. Eso es el positivismo, el materialismo de otras épocas. Hoy en día cada uno tiene su espiritualidad. Y si le preguntas a cualquier persona en la calle, oye, ¿tú de alguna manera te atrae la espiritualidad? Te dirá, sí, normalmente, sí. ¿Ahora qué es? O la espiritualidad zen, o el yoga, o la unidad, o el sentimiento. Pero otra vez la pregunta, ¿es la presencia de la persona bendita del Espíritu Santo? ¿O es algo, digamos, bueno, pero que
que no es una verdadera vida espiritual? Esa es la pregunta que le quiero hacer a Pablo. Y me gustaría leer Romanos, la epístola a los Romanos, versículos del 5 al 11. ¿Por qué leo Romanos? Leo Romanos porque la epístola a los Romanos es una muestra patente de la obra, el mensaje y la enseñanza del apóstol Pablo. La epístola a los Romanos es Pablo escribiendo a unas personas que no podía visitar porque tenía que volver a Jerusalén. Tenía gran deseo de ir a Roma y de Roma ir a España para predicar el Evangelio en todo el mundo conocido. Pero tenía el encargo de llevar una ofrenda a Jerusalén y quería pasar ese Pentecostés en Jerusalén. Entonces, como Pablo no puede ir a los romanos, entonces les envía una carta bastante extensa con quizás el tratado más teológico que tenemos en el Nuevo Testamento, quizás comparable con Efesios, porque es otra epístola general. Pero la epístola a los romanos es la muestra de lo que Pablo hacía en una comunidad de creyentes que a lo mejor no había ninguna duda de su salvación, pero necesitaban, según el capítulo 1 y los primeros versículos, necesitaban ser afirmados en el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando todos creemos en el Señor Jesús, aceptamos al Señor Jesús sin ninguna duda, conocemos a Cristo, conocemos la voz de aquel que nos ha llamado y no oiremos la voz de los extraños. Pero no todo lo podemos explicar, no todo lo podemos entender. Todavía, como diría Pablo en el capítulo 12, necesitamos renovarnos en nuestra mente, que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos que en vez de nuestros esquemas, sea la Escritura la que nos enseñe cómo vivir. Pues en esa enseñanza del apóstol Pablo a los romanos por escrito, les escribe un tratado teológico y, como digo, casi sistemático de qué es el Evangelio, qué es la fe cristiana. Hemos meditado acerca de la salvación, capítulos del 1 al 5. Hemos meditado acerca de la santificación, capítulos del 5 al 7. Y nos acercamos al capítulo 8, que es la vida espiritual. Bien, leemos Romanos 8:5. Dejadme empezar desde el 1, por favor, del 1 al 11. Ahora pues, después de considerar la lucha interna, de desear hacer lo bueno, pero a veces ser conscientes que dentro de nosotros mismos también hay ese deseo por hacer el mal, hasta el punto que a veces una persona, un creyente, se puede sentir como vendido, irremediablemente llevado al pecado. En esa lucha, cuando el apóstol Pablo ve esa dualidad en sí mismo y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Esa desesperación no es otra cosa que el vestíbulo a la vida espiritual, a la vida llena del Espíritu. Y entonces comienza el capítulo 8 diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Antes Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Pregunta: ¿estoy condenado a vivir en esta dualidad? Pablo dice: no. Es solamente una pregunta, una situación de lucha para hacerte llevar a la vida del Espíritu. Y dice: ninguna condenación, ninguna atadura, ninguna sentencia sobre los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, lo que la ley por simplemente mandarnos, no codiciarás, no mentirás,
eso no podía ayudarnos a cumplir esa justicia. Lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, no nos podía dar fuerzas en nuestra vida para ejecutar esa justicia. Lo que era débil, imposible para la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Le dio una sentencia a ese principio activo de pecado en cada uno de nuestros corazones, una sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley finalmente se cumpla en nosotros. La ley nos daba un mandamiento justo, perfecto, santo, y aún dice Romanos capítulo 7 que era para vida, pero no podía hacernos perfectos, no podía darnos un carácter santo, no podía cambiar los impulsos que Pablo decía que le llevaban cautivo a la ley del pecado, no podían llevarle a la ley de la justicia. Pero ha sucedido algo que ha cambiado esa dinámica, y es la muerte de Cristo en la cruz. Porque Cristo vino en carne, y dice semejanza de carne de pecado, porque Él nunca pecó. Pero todo era igual que nosotros, para condenar al pecado en la carne y para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Que los que nos esforzamos? No. ¿Los que somos espirituales para obedecer? No. Los que andamos no conforme a la carne, pero conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios o la intención o el objetivo de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y fíjate lo que dice, ni tampoco pueden. Tu carne y la mía no pueden vivir la justicia de Dios. ¿Quiere decir que estamos en esa condenación de tener un ideal que no podemos cumplir? De ninguna manera. Nos ha dicho Pablo, no hay condenación. El pecado ha sido condenado en la carne del Señor Jesucristo, y ahora hay un nuevo principio activo en la vida de las personas que nos ayuda a vivir por encima del pecado. No por el mandamiento frío de la ley, pero porque caminamos en el Espíritu. Y dice, pero vosotros no vivís según la carne, versículo 9, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, la persona del Espíritu Santo, si Dios habita en nuestros corazones, continuamos leyendo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Hermanos, este es uno de los pasajes más maravillosos de la Escritura, en el sentido de que por fin existe una victoria. Podemos echar un vistazo a la historia de la Iglesia, ver cuando en el año 303 el emperador Constantino legaliza el cristianismo, o cuando Teodosio, uno de sus sucesores posteriormente, en el 381, impone el cristianismo en todo el Imperio Romano por decreto y prohíbe como herejía cualquier otro paganismo. O sea que un ciudadano romano no es que era declarado cristiano, si es que no podía hacer otra cosa. Y entonces, ¿cómo controlas a una masa de población que no es cristiana?
y empiezan a surgir fiestas. Todo eso se desarrollaría en siglos posteriores, que si procesiones, que si patrones, que si hermandades, fraternidades, que si es que el santo de tal, la Virgen de no sé qué, la aparición del otro lado, la aparición de Santiago sobre su caballo que no sé qué, que si el tal y cual. Todo esto no son otra cosa que estratagemas puramente humanas para intentar imponer una religión en personas que tienen un corazón pecador. Y entonces, ¿cuál es el concepto popular de cristianismo en la gente? Sé bueno, pero eso es imposible, no funciona. Es un cinismo terrible. ¿Puede una persona tener un impulso puro de ayudar, de buscar a Dios? No, eso es un mito. Sí es lo que dicen los curas, pero eso no sirve para nada. ¿Ese es el mensaje cristiano? De ninguna manera. El apóstol Pablo de lo que habla es de una transformación de la persona. ¿Por qué? Porque ese hecho glorioso, incomprensible de la resurrección, como un cuerpo que ha perdido su sangre, que ha estado en una cruz por 6 horas, que lo han dado por muerto, lo han sepultado, ¿cómo es posible que ese cuerpo muerto resucite? Pues porque Dios lo resucitó y lo levantó de los muertos. Pues hermano, de la misma manera, nosotros, dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Acuérdate de cuando no eras creyente, espero que te puedas acordar. Espero que nosotros no somos nietos ni sobrinos de Dios. Somos nacidos de nuevo individualmente, porque hemos llegado a conocer a Cristo a través de esa llamada del Evangelio que nos ha llevado al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Si no es así, no somos creyentes. Dice la Escritura, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. El creyente se define porque en su interior ha sucedido algo semejante a la resurrección, y eso lo vimos en el capítulo 6 de Romanos. Que de la misma manera que cuando él cree y se bautiza, es una forma de expresar que su vieja vida ha muerto y se levanta a una vida resucitada, en su interior es lo que ha sucedido. El Espíritu Santo de Dios ha venido a morar, y esa vida muerta de mentiras, esa vida muerta de inmoralidades, esa vida muerta de estafas, esa vida muerta de desobediencia a Dios, por la gracia de Cristo, porque nos hemos acercado a la cruz, porque la sangre de Cristo ha limpiado nuestros corazones, el Espíritu Santo entra allí dentro y dice: el que levantó a Cristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales en Cristo Jesús. De tal manera que, como decían algunas personas, aún desde el siglo XVI, interesante, que el creyente que entra en el reino de los cielos cambia su disposición, y no es una máxima, no es un mandamiento, no es una amenaza la que le hace acercarse a Dios, sino es un amor genuino. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos impulsa a decir: Abba, Padre, papá, te deseo estar contigo. No es una tortura venir a la iglesia. No es una tortura leer la palabra, orar. No es un mandamiento frío, una obligación vacía religiosa. Es una invitación de amor a tener comunión con mi Padre, mi papá. Yo que estaba muerto y ahora estoy vivo, vivo a mi Dios. Antes de mi corazón surgían cosas que estaban carcomiendo como la gangrena lo poco de Dios que me quedaba. La institución de la familia, la dignidad de un trabajo y una profesión,
la buena relación entre las personas, todo eso se carcome por el pecado, es una gangrena que lo destruye. Pero la sangre de Cristo nos perdona y el Espíritu Santo lo que desea es vivificar eso que está muerto, restaurarlo, restaurar la imagen de Dios que Dios quiso dar al hombre cuando lo creó. Esa misma imagen a la que Dios creó al hombre, ese espíritu que Dios nos dio para que pudiésemos tener relación con Él y tener una vida plena. Eso es la vida espiritual. Entonces, dejadme ¿qué es la vida espiritual? A veces hay conceptos que no estoy seguro. Decir, oye, mira, la vida espiritual es que no importa las obras, ¿sabes? No te preocupes en si haces o no haces. Lo que pasa es, tienes que tener esa actitud de que todo está bien, de que estoy conforme con lo que me pasa. ¿Es eso? No estoy seguro. Dice, no, mira, vivir en el Espíritu es romper con legalismos, romper con que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, tú relájate, ya estás bien. Cuidado con eso que a veces decimos, el Señor te acepta tal como eres. Sí, pero el Señor no acepta tu pecado. Tal como eres, ¿por qué? Porque te ve en Cristo y porque... Pero, ojo, que nuestros malos hábitos, nuestras malas inclinaciones, el Señor no las acepta. Entonces, ¿qué es el Espíritu? ¿Una vida espiritual? ¿Simplemente relajarse? No. No, el Espíritu es romper con doctrinas, con teología. Señor, no queremos teología, creemos en Cristo. Eso se dijo en los años 1870, 80 y aún en principios del siglo XX. ¡Qué error! Porque, a ver, está bien, no nos convertimos en escolásticos, en especulaciones frías que no tienen ninguna aplicación, pero tendremos que decir quién es Jesucristo. Eso es teología. Doctrina no es otra cosa que enseñanza. ¿Qué creemos de la fe cristiana? ¿Lo que quieras? ¿Cada uno que coja lo que le guste? Entiendo que no. Entiendo que el Espíritu Santo es una persona. Haz la prueba con tu esposa. Yo creo que tiene algo de parecido, con mucho respeto, por supuesto, al Espíritu Santo. Pero, ¿cómo es tu relación con tu esposa? Por supuesto que no puedes comprarla. Por supuesto que no es cuestión de decir, mira, si yo me sacrifico, si me autoflagelo, mi esposa me amará más. No. Si yo traigo 2 salarios a casa, mi mujer me amará más. No. Es una relación. Y tu esposa tiene su personalidad. Hay cosas que le gustan y hay cosas que no. Una de las cosas a veces difíciles para un matrimonio, a ver si aquellos que estáis casados me decís que sí, es aprender durante toda la vida que tu esposa o tu esposo piensa diferente que tú, realmente diferente. Y si tú quieres agradar a tu esposa o a tu esposo, ¿qué es lo que quieres hacer como creyente? Deberás buscar agradarle como ella quiere ser agradada y no como a ti te apetece. Yo a mi esposa, si le regalo, yo qué sé, un saxo, va a decir, oye, o si le digo, mira, vamos a no sé qué, me va a decir, bueno, tendré que buscar qué es lo que le gusta. Entonces, hermanos, si lo que queremos hablar de espiritualidad es yo sentirme bien, pues pregúntate a ti mismo cómo te sientes bien. En un concierto, en un de esto, en lo otro, sí. Pero si de lo que se trata es de vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios en mí, deberemos saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Cómo podemos agradarle a Él? Para que Él esté a gusto en nuestro corazón, porque si no dice la Escritura que le apagamos y le entristecemos. Entonces no hablemos de vida espiritual porque me gusta a mí, hablemos de vida espiritual porque es lo que el Espíritu Santo nos pide.
Bien, seguimos adelante, hay algunas cosas. Bueno, como digo, el Espíritu Santo no es diferente al Espíritu que inspiró la palabra. ¿Quieres saber qué es lo que el Espíritu quiere? Pues eso, no te preguntes a ti mismo dónde estoy más cómodo, dónde me siento más bien. No, pregúntale al Espíritu Santo. Dice la Escritura, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo habló por el profeta David o por David diciendo, el Espíritu Santo habló. Toda Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice que la Escritura, la profecía no es de interpretación particular, sino que cada hombre, según fue guiado por el Espíritu, así escribió. Entonces, ¿quieres saber lo que Dios quiere? No te preguntes a ti, pregunta a la Escritura. Y entonces cuando vamos a la Escritura y preguntamos, Pablo, ¿qué es realmente una vida espiritual? En primer lugar, como decimos aquí, Él es la ley del espíritu de vida. ¿Por qué se llama una ley? Pues porque estamos hablando de un principio personal, positivo y activo que obra dentro del corazón. O sea, no es una influencia, no es como, y me cae muy bien, ¿cómo se llama? El Guardiola. No es el Guardiola en los tiempos maravillosos del Barça, que entre parte y parte del partido se los llevaba al vestuario y les ponía la película de Gladiador, y salían como motos los jugadores en la segunda parte a comerse al adversario. No, estamos hablando de una persona que vive en nuestras vidas y que desprende su influencia en nosotros como un principio activo que no falla, como la ley de la gravedad o como la ley de la termodinámica. Como las leyes físicas que rigen el universo, así hay una ley del espíritu de vida, y si tú eres creyente, notarás esa ley del espíritu de vida trabajando en tu interior, no como una influencia, no solo como un pensamiento positivo, sino como la misma presencia de la persona de Dios en tu corazón. Es un principio en oposición al pecado y la muerte. Es un principio en Cristo. Esta es una de las cosas que yo intento enseñar a mis estudiantes de historia del cristianismo español, considerando algunos españoles que pudieron ser insignes, pero que tengo graves problemas. Por ejemplo, Teresa de Ávila. Admiro de esa mujer, la famosa Santa Teresa de Jesús. Admiro de esa mujer su deseo por cosas espirituales. Pero cuando cree que la espiritualidad se asciende por grados, cuando cree que es la Iglesia administrando los sacramentos la que me ayuda a adentrarme en comunión con Dios, cuando cree que es por la visualización física de la imagen de Jesús muriendo en la cruz o de otras imágenes, lo que a mí me ayuda a vivir, tengo un problema, porque la Escritura me dice que debo renovar mi mente por la palabra de Dios y que debo andar en el Espíritu. La Escritura me dice no que tengo que subir por grados, no que tengo que ir a través de una iglesia, de una jerarquía eclesiástica. Entonces tengo problemas. Y aunque pueda admirar alguna de sus poesías, no me sirve como modelo. Lo mismo digo de otro insigne caballero, Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, jesuita. A ver, una persona que por una situación se convierte de un guerrero, de un caballero, en un buscador de Dios. Y se convierte en un agente y fundador de una orden que lo que quiere hacer es ir directamente, objetivamente, con todas sus fuerzas en contra de los principios de la Reforma protestante, en contra de que la Escritura es la sola autoridad para nuestra fe, en contra de que solo la fe es nuestra vía de salvación,
en contra de que solo Cristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres, en contra de que el hombre es salvo solamente por la gracia. Entonces, por mucho que Él me presente aspiraciones de Dios, lo siento, pero tengo un problema, porque la base de una vida espiritual es la salvación por la fe. Y el apóstol Pablo, desde el capítulo 3, versículo 24, hasta el final del capítulo 5, no hace otra cosa que remachar y martillear de que no somos salvos por las obras, sino que somos salvos por la fe. Como decía una nota de un mensaje que ha corrido, y no sé quién me lo ha dicho, dice, mira, cuando tú te levantas, tendrás que esforzarte por hacer un buen trabajo en tu puesto de trabajo. Tendrás que esforzarte por portarte bien con tu familia. Tendrás que esforzarte por esto y por aquello. Pero hay una cosa que no tienes que esforzarte para nada. Y es que Dios te ama. Y ese amor no se gana. Ya lo tienes. Y si no, mira a Cristo. Esa es una forma de mirar a Dios totalmente diferente que debe dominar nuestra vida. Y la vida espiritual se funda en la obra de Cristo, no en mis esfuerzos, no en los grados de madurez o de espiritualidad que pueda alcanzar, sino en la obra de Cristo, su obra en la cruz, su gracia. El entorno de la vida espiritual. El entorno de la vida espiritual, según este pasaje, es eso, la vivificación de nuestros cuerpos mortales, la restauración de esas áreas de nuestras vidas que han sido dañadas por el pecado. No es solamente que yo me sienta bien, y eso que a mí me encanta la música, o sea, lo disfruto, ¿qué voy a decir? Me encanta, pero, y a veces me he ido a orar con mi guitarra, y he disfrutado de comunión con el Señor, con música, claro que sí, pero la música solo no. Quizás la música es como una pequeña ayuda, como Eliseo, cuando dice, traedme un tañedor. Y entonces, según el tañedor tocaba, pues él oraba. El ministerio, como he dicho antes, de Marcela Gándara, de Jesús Adrián Romero y tantos otros cantantes, es maravilloso. No estoy en nada en contra de ello. Lo que estoy en contra es que cualquiera de nosotros lo utilice como una respiración artificial. Es decir, que no estamos seguros si somos salvos, no sabemos de santificación ni nos esforzamos por limpiar lo de pecado que queda en nuestra vida, pero sí, disfrutamos y parece que nos elevamos. No tiene sentido esa forma de utilizar la música. La vida del Espíritu tiene un entorno y es la santificación. Tiene, como dice la Escritura, un propósito. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Para que seamos restaurados a la imagen de Cristo. Para que podamos disfrutar plenamente de nuestra existencia humana. El propósito de una vida espiritual no es mi bienestar, sino es agradar a Dios, de lo cual fluye un bienestar. La diferencia es que, como dice Eclesiastés dice que el fin de la risa es, ¿cómo dice? No me viene a la mente, pero bueno, dice también Proverbios que la risa del necio es como el repiquetear de los espinos en el fuego. Qué gráfico, ¿no? Entonces, hay un gozo permanente, más profundo, más real, que es de la vida espiritual. Ahora, lo que quiero mencionar en esta mañana, para una vida espiritual, según la Escritura, existe un enfoque, una dedicación y una vida, un caminar. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, dice, hablando de los que están en la carne y los que están en el Espíritu, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son,
Sí, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sabéis lo que quiere decir esta cuestión de pensar? Más que un simple pensamiento, es un enfoque. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo: no ponéis la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese poner la mira es la misma palabra en griego. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, dijo el Señor Jesús a Pedro. En Filipenses 3:19 dice, por ejemplo, hablando de los falsos maestros, dice: el fin de ellos será la perdición, su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza. Y dice: piensan solamente en lo terrenal. ¿Qué quiere decir? Que su enfoque, su pensamiento es uno: lo terreno. Por otra parte, el apóstol Pablo exhorta a los filipenses y les dice: mira, hermanos, completad mi gozo, haced que mi gozo sea lleno. Yo, como fundador de la Iglesia, exhorta a los filipenses y dice: que penséis de una misma manera. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos estuvieran de acuerdo? A veces es difícil que dos creyentes piensen lo mismo, pero sí es posible que tengan un mismo objetivo y un mismo enfoque, que es lo que la Escritura nos llama. Que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando una misma cosa. ¿Qué quiere decir? Habla de enfoque, de propósito. Hoy comeremos en la iglesia. ¿Por qué comemos en la iglesia? ¿No tenemos casas donde comer? Claro. Pero ¿dónde está nuestro enfoque? En estar juntos como creyentes. En que nuestra relación no solamente sea: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Conversaciones de ascensor y ya está. Queremos pasar tiempo juntos, y aunque comamos en platos de plástico es igual, porque ese no es nuestro enfoque, nuestro objetivo. Nosotros pensamos en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. No me importa si no es un menú de 14 euros, tengo otros domingos para irme con mi esposa a dormir, a comer, y bueno, no sé si nos gastamos alguna vez esos menús de 14 euros. O bueno, 14 es barato. Me he descubierto sin querer, porque me parece que los domingos van por 25 o 30 euros, ¿no? No sé, aquellos que podáis. Pero bueno, me alegro por vosotros. Pero cuando queráis un menú degustación, pues eso es lo que hacéis, vais y pagáis, porque vuestro enfoque es disfrutar una comida con vuestra esposa. Está bien. Pero si nos reunimos para comer como iglesia, ¿cuál es nuestro pensamiento? Las cosas del Espíritu. Déjame preguntarte entonces, hermano, ¿qué hay en nuestro pensamiento? ¿Estamos deseando que termine el culto para? Puede ser ir en bici, puede ser tocar la guitarra, puede ser... Estamos pensando en, a ver cuándo termina Manuel, termina esto, que me marcho, me voy a la playa, ¿no? Los que son del Espíritu, y aquí empieza a volverse la cosa sobria. Los que son del Espíritu, los que son creyentes, los que tienen el Espíritu Santo de Dios, piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne no. Que sirva eso para aclarar nuestra situación, ¿no? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sabes? Cuando un creyente no se ocupa de las cosas del Espíritu, tenemos un problema. Es como un músico que se deprime y no quiere practicar. Es un problema, porque la misma esencia del músico es practicar. Y si no practica, deja de ser músico. Entonces, un creyente que no ora, que no busca a Dios, que no lee su palabra, que no tiene comunión con Dios, ¿de qué estamos hablando? De un híbrido, de un mulo que existe pero no se puede reproducir, no puede tener mulitos, porque es un cruce entre un caballo y un burro y no tiene capacidad reproductora. Entonces, ¿qué es un creyente que no tiene el Espíritu Santo de Dios y busca a Dios? No importa si hay un concierto en Madrid de Hillsong que van 25.000 personas allí. No importa si no viene Hillsong a la iglesia, no importa si el músico de la guitarra hace lo que puede. No importa, porque alabamos a Dios, nuestra mente, nuestra ocupación es Dios.
Termino el mensaje. Hay otras enseñanzas en el pasaje, pero termino. Y termino con una aplicación muy práctica. En nuestra querida Iglesia, que somos nosotros, a la cual amo en verdad, a veces hay ministerios que penden de un hilo. El programa precioso que disfrutamos el otro día, el domingo, con los niños, me encantó. Me encantó también ver a padres venir y disfrutar. Otra vez, muchas gracias a los que participasteis. Pero para poder hacer eso necesitamos que los padres traigan a los niños. Yo ya sé que un domingo a la mañana a alguien le gusta pues ir a la playa. Pero, a ver, si estamos en un programa de Navidad, pues vamos a sentir todos una misma cosa, vamos a pensar lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro enfoque, nuestro objetivo, vamos a pensar en ello. Porque si no, pende de un hilo. Y al final, después de tanta desesperación, la persona que ha hecho o que ha dirigido el programa de niños dice: a mí me vais a pillar otra vez. Por eso el otro día, el domingo pasado, yo dije: mira, estoy dispuesto a enseñar guitarra. ¿Qué pasa? Que tengo tiempo ocio, que no sé qué hacer, estoy despistado y digo, voy a llenar mi tiempo con algo porque me aburro, ¿no? Y estoy creando, a ver, clases de guitarra. Por favor, tengo bastantes cosas que hacer, pero nuestro ministerio de alabanza tiene sus necesidades también. ¿Por qué no os animáis, hermanos? ¿Por qué no nos animamos a involucrarnos en la vida de la Iglesia con un compromiso real y fehaciente de decir, pensamos una misma cosa, colaboramos en esto o en aquello? Porque si no, podemos llegar el domingo y cuando hay una canción, que a mí me pasa, hay una canción que tocamos que dices, Señor, me dejo llevar. Y a veces no puedo cantar porque se me hace un nudo en la garganta, porque lo que estoy cantando me toca el alma. Pero tengo que recordar, cuidado, Manuel, que una cosa es los sentimientos y otra cosa es si el Espíritu Santo de Dios está viviendo en mí. Porque si luego me voy a mi casa y no soy capaz de levantarme por la mañana y leer la palabra del Señor, que no me engañe, por favor, porque mi espiritualidad es, como dice Oseas, como una neblina que sale por la mañana y se desvanece. Entonces, hermanos, comprometámonos a una vida en el Espíritu, a pensar en lo espiritual, a ser fieles. Yo entiendo que alguna vez alguien tiene que descansar y esas cosas, pero seamos fieles, ocupémonos en las cosas del Espíritu. Y el Espíritu Santo florecerá en medio nuestro. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por poder meditar en tu palabra. Enséñanos, Padre, a discernir cuándo es un buen entusiasmo lo que sentimos en nuestro corazón, algo que tú nos regalas a veces y disfrutamos y nos sentimos tan bien, tan consolados, tan confortados, tan acercados a tu presencia. Es tan dulce cuando tenemos una experiencia contigo, pero ayúdanos a que podamos respaldar esa experiencia con una fidelidad, con estar enfocados en lo espiritual, ocuparnos de las cosas del Espíritu, comprometernos con la vida de las cosas espirituales. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.